Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido, bienvenida a una charla que para este centro es muy importante. Una charla por la cual vamos a escuchar a una persona. Vamos a escuchar un testimonio. No sé si les gusta que lo llaman como un superviviente. Es como me gusta que me llamen. Bien, bien, he acertado. Bueno, gracias por supuesto por estar aquí al equipo directivo que siempre apoya toda esta actividad de concienciación, formación y educación para la ciudadanía del futuro. Gracias a Carmen Lampa que está aquí, profesorado, que siempre está dispuesto a ayudar, y a vosotros y a vosotras por estar aquí, no sé voluntariamente, pero sé que siempre voy a dar lo mejor de vosotros y vosotras. Tengo el placer de presentar a José Manuel Sánchez Riera. Y voy a leer para presentarlo lo que él dice de él mismo en su libro. Nació en Madrid en el 66, suboficial del Ejército de Tierra desde julio del 87. En el 92 ingresó en el Centro Superior de Información de la Defensa, el CSID, predecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. ¿Sabéis lo que es el CNI? ¿Para qué sirve el CNI? ¿Quién lo sabe? Levanta la mano. Muy bien. ¿Y para qué sirve un Cuerpo Nacional de Inteligencia? Está llamado difícil. Sí, eso se lo explico. Vale. Es para ver si había informado un poquito. ¿De acuerdo? Y ya, ¿qué deciros? Sabéis que está aquí porque fue víctima de un ataque terrorista en Irak. Sobrevivió. Y después de periplos duros, muy duros, fue presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana. Gracias, Carolina, que viene del Ministerio del Interior, que es la que facilita este tipo de actividades. Muchas gracias, hemos tenido un contacto directo y genial, ha sido todo muy fácil. Muchas gracias. Y que a él mismo lo va a decir, él no viene a dar una ponencia, él viene a hablar con vosotros y vosotras. Hacerle todas las preguntas que queráis. A todos los niveles. Está preparado para ello. Las nuevas generaciones tienen que saber lo que es el terrorismo, lo que es una guerra, lo que son los derechos humanos, lo que es ver morir a compañeros, ver morir a otra gente. Y eso es lo que tenéis que saber y sacar en conclusión de esta charla. Os dejo en las mejores manos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenos días. Yo soy eficiente, no voy a utilizar lenguaje inclusivo porque yo quiero contar. Entonces, nada, buenos días. Ya me ha presentado Pablo estupendamente, ya no sé qué voy a decir yo ahora, entonces. Pero bueno, pues sí, soy José Manuel Sánchez. He sido militar durante toda mi carrera. A partir del año 92 ingresé en el CSID, precursor del Centro Nacional de Inteligencia. Y lo primero que tengo que explicaros es qué es lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia. Para que nos entendamos, somos los espías. Que después se espía menos de lo que parece, pero básicamente somos los que obtenemos información. Es un organismo que ahora mismo está compuesto de unos 3.000 y pico personas. Son bastantes para la entidad que tiene el servicio en España, y básicamente se encarga de obtener información por medios, casi siempre son legales, digo casi siempre porque tenemos muchos controles, tenemos de hecho dos magistrados del Tribunal Supremo que se encargan de autorizar todas las operaciones que hace el Centro Nacional de Inteligencia. Se obtiene información y esa información se elabora en lo que se llama un informe de inteligencia que sirve al gobierno de turno para tomar las decisiones que tenga que tomar en cada momento y en cada caso. ¿Qué temas lleva el Centro Nacional de Inteligencia? Son no infinitos, pero son muy variados. Temas de terrorismo o islámico o convencional, temas de seguridad económica, temas de seguridad informática,
temas de política internacional donde haya implicados intereses españoles, pues, o sea, es un abanico muy variopinto de actividades las que lleva el centro. Yo llevo separado del centro desde el año 2014, así que si me hacéis preguntas desde 2014 hasta ahora, no os puedo responder. Y de 2014 hacia atrás, depende. Porque hay cosas que si os digo os tengo que matar. Eso es una máxima de los espías. Hay máximas y una es esa. Hay secretos que no puedo revelar, por circunstancias, porque hay operaciones. Todas las operaciones del centro son secretas, su clasificación es de secreto. Entonces habrá cosas que me preguntéis y entonces yo no os puedo responder. De mi vida personal os responderé a todo, eso sí, mi vida personal no es secreta. Pero bueno, os voy a ir entrando en materia, porque si no lo acabamos ni a las 3 de la tarde. Entonces yo ingresé en el año 92 en el CNI y en el año 2003, después de... Esto sí que es historia. ¿Han visto algo de la guerra de Irak o les hago un breve...? Bueno, pues en 2003, una coalición internacional en la que no estaba España, esto quiero hacer puntualizaciones porque ahí se piensa que nosotros estuvimos en la guerra, no, nosotros cuando acabó la guerra es cuando fuimos nosotros. Pero bueno, en 2003 una coalición internacional invadió Irak. Irak estaba gobernada por un dictador, Saddam Hussein, que era un elemento bastante tipo malo. Vamos a dejarlo en un tipo muy malo. De hecho, Saddam Hussein tiene el despreciable honor de haber atacado a su propia población en los años finales de los 80, principios de los 90, masacró a 5.000 kurdos en una operación con armas químicas. O sea, para que veáis la categoría del individuo. Bueno, pues independientemente de eso, en el año 2003, una coalición internacional invade Irak, acaban derrocando a Saddam Hussein en marzo de ese año y después de esa salida del poder de Saddam, deciden montar una operación militar de ayuda y reconstrucción al país. Entonces se solicita a países que aporten básicamente efectivos militares, tropas que vayan allí. España lleva 1.400 soldados y entonces una de las misiones que tenía asignadas, aparte de las que os he dicho, que tenía asignadas por aquel entonces el centro, era los ENCIS. ¿Qué es el ENCIS? El ENCIS es un equipo nacional de contrainteligencia y seguridad. ¿Para qué sirven? En aquel entonces la composición eran 2 personas que acompañaban al contingente militar, no se integraban en el contingente militar, sino que éramos como un anexo al contingente militar que nos dedicábamos en la zona donde actúan las tropas españolas a obtener información para evitar riesgos de seguridad a esas tropas. Vosotros me diréis, ¿cómo vais a evitar 2 personas riesgos de seguridad en 1.400? A través de información. Nosotros hablamos con gente de la zona, con gente importante o menos importante de la zona donde van a estar desplegadas las tropas. En este caso era la zona de Diwaniyah y Nayaf, que son 2 ciudades en el suroeste de Irak. Y a través de esa información pues detectábamos algún riesgo. Para un ejemplo muy claro, 15 días antes de que llegásemos nosotros, a nuestros compañeros que estaban allí les pasaron una información de que iban a poner una bomba en el camino de salida de los vehículos de las tropas españolas. La base española tenía un camino muy largo, pues ahí iban a poner una bomba. Pues esa bomba se detectó, llamaron a los desactivadores de explosivos del ejército, lo desactivaron y no hubo que lamentar ningún daño ni personal ni material. O sea, eso básicamente es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso, a base de hablar con la gente. Ya digo, en el año 2003 mandan las tropas, mandan un primer equipo, que son 2 equipos, uno a Nayaf y otro a Diwaniyah, que es donde estaban las tropas
desplegadas y a la vez que mandan el primer equipo nombran un segundo equipo. En ese segundo equipo iba yo. ¿Cómo hace la selección? Primero, es una selección voluntaria. Ellos publican una misión que tienen que cubrir 2 personas. Por aquel entonces teníamos que ser militares con más de 6 años de antigüedad en el centro y conocimientos de inglés, básicamente. Pues se miran otras cosas, pero básicamente eso es lo que nos pedían, que fuésemos militares y con más de 6 años de pertenencia al centro. Pero voluntarios. Entonces, pues nada, empezamos a la vez que se despliega el primer equipo, empezamos nosotros nuestro curso de formación. Y dentro del curso de formación, que dura unos 3 meses, otra de las cosas que tenemos muy a gana los del centro es que somos unos psicóticos para todo. Es así. Entonces, en noviembre teníamos previsto hacer un viaje, que nosotros llamamos viaje previo, porque estas misiones, que parecen muy de película y tal, son misiones muy exigentes. Son misiones de 6 meses, donde trabajas 24 horas, 7 días a la semana, donde no hay casi periodos de descanso, depende del periodo de actividad, te encuentras en actividad continua, por las circunstancias de seguridad, y son muy exigentes. Entonces, como el relevo estaba previsto hacerlo a finales de diciembre de ese año, del año 2003, pues hicimos un viaje de 1 semana. En ese viaje, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo normal es que conozcamos a los contactos. Los contactos son las personas con las que hablamos, para que conozcáis un poquito el argot de inteligencia. Los contactos son las personas con las que hablamos de la zona, que aprovechamos pues esos días para conocerles, ver cuáles son sus inquietudes, cómo funciona la sociedad en Irak, que claro, para nosotros, dice, pues será una sociedad parecida a la nuestra, nada que ver, o sea, son sociedades completamente distintas, y entonces te tienes que adaptar a lo que te vas a encontrar allí el día que vayas a trabajar. También hacemos mucho conocimiento del terreno, porque vamos a tener que movernos por allí, y además por aquel entonces la seguridad de nuestros equipos nos la dábamos nosotros, y entonces pues tienes que conocer cuáles son los puntos complicados, las zonas que pueden significar un riesgo de seguridad para las tropas y para nosotros. Entonces eso es básicamente lo que hacemos esos días. Nosotros llegamos el día 26, 27, 28 nos dedicamos a esas cosas, y el día 29 de noviembre teníamos ya previsto un viaje a Bagdad. Bagdad, que está a unos 340 kilómetros hacia el norte de donde estaban nuestras bases. ¿Qué íbamos a hacer a Bagdad? Pues temas administrativos, básicamente. En Bagdad estaba la autoridad de la coalición, que era una autoridad política. En este caso era un embajador americano quien dirigía la coalición. Y entonces nosotros teníamos que ir allí a acreditarnos ante la coalición, porque evidentemente unos extranjeros sin una acreditación en un territorio como Irak llamaría bastante la atención. Bueno, pues ese día nos desplazamos a Bagdad, pasamos la mañana en Bagdad tranquilamente, hicimos lo que teníamos que hacer, vimos a nuestros compañeros de la oficina de Bagdad, porque aparte de las misiones nosotros tenemos despliegues donde hay interés informativo para el gobierno de España, y evidentemente Irak en la época tenía mucho interés. Entonces había dos miembros del centro que estaban destinados en Bagdad. Estuvimos con ellos, comimos con ellos, y pronto, porque la situación de seguridad entendíamos que era complicada, se estaba deteriorando, había sido, bueno, pues se había creado un grupo que se denominó La Insurgencia, formado por exmiembros de los servicios de seguridad iraquíes, exmilitares, algún grupo yihadista que se unió a esa insurgencia, y que se dedicaba básicamente a cometer atentados contra las fuerzas internacionales. Entonces, pronto terminamos de comer
comer sobre las 2:30 de la tarde, muy prontito, y regresamos a nuestras bases porque los caminos de noche, si de día eran complicados, de noche eran infinitamente más complicados y evidentemente nosotros éramos muy conscientes de los riesgos de seguridad que entrañaban cada desplazamiento que hacíamos. Pues nada, el viaje de regreso lo hicimos bien, en una pequeña ciudad que se llamaba Mudilla, pues está a unos 30 kilómetros, había un atasco que le cortaban, había checkpoint, puntos de control en la carretera principal, te desviaban por la ciudad, tráfico muy lento, y a la salida de esa ciudad, a la entrada del siguiente pueblo que se llama Latifilla, aquí os tengo que hacer un inciso y os tengo que explicar cómo íbamos en los coches. Íbamos 2 vehículos. Y nosotros habíamos hecho ese viaje 4 personas. Os voy a decir los nombres para que os suenen. Es muy sencillo, pues se llaman José y José. José Merino, José Lucas, José Carlos Rodríguez y José Manuel Sánchez, que soy yo. O sea que éramos los Pepes, era estupendo. Llamaba José y nos girábamos 4. Entonces, José Merino y José Lucas iban en el vehículo de los titulares del equipo de Nayaf. ¿Quiénes eran los titulares del equipo de Nayaf? Alberto y Nacho. Alberto era el jefe del equipo de Nayaf y Nacho era el segundo. José Merino y José Lucas iban con ellos en un Nissan blanco, que iban los primeros en el convoy, un convoy de 2 vehículos, no tampoco. Y en el vehículo trasero, en un Chevrolet Tahoe, todoterreno americano, iban Carlos Barón, que era el jefe el titular del equipo de Diguanilla, a la derecha, conduciendo iba Alfonso, que era a quien iba a relevar yo, que era el segundo del equipo de Diguanilla, José Carlos Rodríguez, que iba detrás de Alfonso, y yo en el asiento trasero derecho. Llegamos a ese punto, nosotros íbamos detrás, y en un punto de la carretera oímos un ruido de motor muy rápido, muy potente, y lo siguiente que oímos son disparos. Y evidentemente cuando hay disparos y ruido de motor potente dices, viene a por nosotros. A mí me dio tiempo, es una secuencia, es el único momento de pánico que hay en todo esto. O sea, es un momento de descontrol, no sabes lo que pasa, aunque se supone que vamos preparados, no esperas que sufras un ataque. Entonces, es un momento de descontrol. Me dio tiempo a mirar hacia atrás, ver el vehículo de los atacantes, un vehículo blanco, tipo americano sedán de los años 70-80, con fusiles saliendo por la parte derecha del vehículo, y disparos. Entonces nuestro conductor, que era un tío operativo, como los hay pocos, inmediatamente aceleró, se puso en el carril izquierdo, nos pusimos a la altura del vehículo de Nayaf, les indicamos que nos estaban atacando, siguió acelerando, es una secuencia bastante rápida. Acelera y en un momento determinado nosotros perdemos el contacto con el vehículo de Nayaf y unos kilómetros, 2 kilómetros más adelante, el conductor, Alfonso, dice, me han dado, pega un volantazo y salimos de la carretera. El vehículo es ese. No quedó así, ¿no? Quedó así porque después lo quemaron, pero no, o sea, ese es el vehículo en el que íbamos nosotros. Entonces, salimos, nos dio tiempo a Carlos y a mí a salir del vehículo, medio conmocionados porque fue un golpe bastante interesante, y nos dio tiempo a ver que Alfonso estaba muerto y que José Carlos estaba herido grave. Y nos dio tiempo a eso y a escondernos porque los atacantes desde la carretera, más o menos desde aquí, empezaron a hacernos fuego. Nos escondimos detrás, estaban a mucha distancia, nos pusimos detrás de las ruedas esperando a que pasasen, no sabíamos lo que iba a durar, y estuvieron 1, 2, 3 minutos disparando y ya llegó nuestro vehículo de Nayaf.
En el momento en que llega nuestro vehículo, los atacantes se van. Y ahí pensábamos que, bueno, que ya se había acabado. Yo subo a ver cómo están en la carretera. El resultado allí había sido el mismo. Alberto estaba muerto, que era el conductor. José Lucas, que iba detrás de él, estaba herido grave. Y Nacho y José Merino estaban ilesos. Entonces, lo vemos allí, colocamos a José Lucas, que le tumbamos en el asiento, baja Nacho conmigo a ver cómo estaba la situación en nuestro vehículo. Carlos ya estaba haciendo llamadas y a la cuarta llamada nos responden. Hicimos 4 llamadas ese día. 3 que no tuvieron respuesta y una que llamamos a nuestro coordinador de misión, que estaba en Madrid, que resulta que estaba en un centro comercial, pero porque tenía que estar en un centro comercial. Era un día libre, era un sábado. Y nada, dijimos, más o menos, se le transmitió cómo estaba la situación de bajas, de 2 muertos, 2 heridos, y a continuación íbamos a pasarle las coordenadas GPS, que por aquel entonces no eran como ahora, que ahora mandas con el WhatsApp, mandas la ubicación, y no había ubicación. Eran unos aparatos estamos hablando del año 2013, eran unos aparatos tecnológicamente atrasaditos, entonces tenías que entrar en una serie de menús, y cuando fuimos a dar las coordenadas, en ese momento dimos, me parece, 2 dígitos de la primera coordenada. Vemos que desde las casas empiezan a dispararnos. Nacho sube al vehículo de arriba, yo me quedo en el vehículo donde iba yo con Carlos. Carlos coge una pistola ametralladora. Nosotros, para que entendáis también ciertas cosas, nosotros somos una misión civil dentro de un cuerpo militar. No somos personal combatiente. Llevamos armas de defensa personal. Entonces llevábamos de dotación pistolas y pistolas ametralladoras, nada más. Una pistola ametralladora a más de 20 metros no hace nada. Y era lo que teníamos. Y encima Carlos empieza a disparar, yo cojo el arma que llevaba José Carlos, que sabíamos que solo hacía un disparo, así que yo hice un solo disparo en toda esta historia. Carlos ve que no pinto nada allí y me pide que vaya por ayuda. Entonces yo subo entre los 2 vehículos, me pongo para tomar resuello. La verdad es que cansa bastante la situación, entonces para tomar un poquito de aire me quedo un rato con los del vehículo de la YAF, me da lo que se supone, me da un golpe en un costado, que después resulta que es el rebote de una bala, por lo que me dijeron los sanitarios americanos que después me trataron, y les digo a mis compañeros, me voy a por un coche. Entonces, nosotros íbamos, es una autovía como la autovía de Málaga, dos carriles en cada sentido de la marcha. Entonces nosotros íbamos en la dirección sur y al otro lado de una pequeña mediana, una vaguadita, había el sentido norte. Entonces crucé al sentido norte de la carretera, intenté parar un vehículo que pasaba en ese momento, que evidentemente no conseguí parar porque el otro no iba a parar como estaban las cosas. Y a unos 200 metros hacia el norte sí había vehículos, estaban todos los vehículos que no bajaban y los vehículos que iban a subir pero que no podían pasar por los controles de la ciudad de Mahmudilla. Entonces yo sin encomendarme a nadie, tiré para allá, llegué allí y entonces empieza a rodearme gente, empiezan a pegarme, me quitan el cinturón, me atan las manos a la espalda, me meten en el maletero de un coche de pie y no cierran el maletero del coche y salgo. Sigue esta situación. Es una situación, es muy frío, no es nada emotivo, no piensas en la familia, de hecho no piensas en nada absolutamente. Y es tremendamente frío, pero si tienes claro que vas a morir. O sea, después no mueres, pero si tienes claro, dices, esto es el último día, que se acabe ya. Y sin embargo, en un momento de eso, yo lo único que hacía era moverme por ahí. Pues no tenía armas, no tenía posibilidad de defensa, estaba rodeado de gente hostil
Y entonces llega un individuo, se acerca un individuo, tendría mi edad por aquel entonces, unos 30 y tantos años. Me mira a la cara, me da un beso y se va. Y resulta que esa situación de hostilidad, violencia, donde hay gente que te agrede y tal, desaparece. Y entonces ya cambia, o te miran con indiferencia, o alguno de ellos pues te ayuda. Uno me ofreció subirme en una pick-up con bidones de gasolina, y un taxista me dijo, pues yo te llevo, por señas, yo te llevo hacia el norte. Digo, bueno, pues. Y entonces me monté con el taxista, anduvimos hacia el norte. Él quería llevarme a una comisaría que había en Mamudilla. Anduvimos 100 metros aproximadamente y ya bajaba una patrulla, un convoy con 2 vehículos de la policía. Yo me bajé del taxi, me monté con la policía. Al policía de turno que iba conduciendo el primer vehículo, una pick-up, que llevaba dos policías atrás armados, me monté con él, le expliqué que nos habían atacado hacia el sur, nos dirigimos a donde estaban nuestros vehículos parados y mis compañeros, y entonces, según llegamos, que todavía estaban haciendo fuego los atacantes, a él le dio tiempo a agacharme la cabeza y a decirme caput. Y entonces ya entendí que mis compañeros estaban muertos, o sea, que habían muerto. Y pues nada, sin esperar más, a mí me lleva este individuo a una pequeña comisaría que había en Latifilla. Estuve allí un rato. El jefe del puesto me decía que me metiese dentro del edificio, yo le decía que no me metiera dentro, me quedaba afuera. Se cansó de verme dar vueltas por allí y me montó en un vehículo y me llevó ya a una comisaría más grande en Mamudilla. Mamudilla es la ciudad por donde habíamos pasado antes. Y ahí en esa tarde, pues yo llegué a Mamudilla, conté, porque tampoco podía, yo no sabía dónde estaba. Entonces les conté a los policías de allí, ya había alguien que hablaba inglés, ya le conté que éramos diplomáticos españoles, que íbamos a hacer una visita a las bases españolas, pues tampoco ibas a decirle que eras de la inteligencia española, estaba por allí. El tío se lo creyó o no se lo creyó, pero me dijo, bueno, pues toma agua. Me metió, dice, pues estate tranquilo, vamos a contactar con la embajada en España, que era un procedimiento muy extraño, muy largo en tiempo. Y pues nada, en ese rato me pusieron una manta, yo había que, cuando salí me caí en el charco ese, o sea que el desierto, ese día no era desierto, ese día hacía mucho frío. Entonces yo estaba helado. Y entonces me ofrecieron agua y una manta. Y entonces, pues nada, me metieron en una habitación. Yo llevaba 2 años sin fumar. Y entonces llega un policía, una cosa muy extraña, o yo entendía extraña en ese momento, llega uno de los policías que pasó por allí, me deja un paquete de tabaco, un mechero, y me toca la mano. A mí eso no es que me molestase, me resultó muy extraño. Pero lo del tabaco no, lo del tabaco empecé a fumar en ese momento y acabé fumando, o sea, estuve fumando 24 horas seguidas. O sea, lo que es fumar, del estado de ansiedad en el que estaba. Así que nada, me pasé toda la tarde, porque claro, era una comisaría iraquí. Todo el elemento que yo veía allí era iraquí. Yo no sabía qué iraquíes estaban pro o anticoalición, entonces estaba un poquito tenso todavía. Pero bueno, en cualquier caso me pasé toda la tarde dándome vueltas por todas las celdas de la comisaría, porque cuando entraba un grupo de policías todo el mundo venía, me dejaba un paquete de tabaco y me tocaba. Después, si queréis, os explico qué significado tiene para esta gente el hecho ese. A las 8 de la tarde, 8 y pico, que es la primera conciencia de tiempo. Yo no sabía cuánto tiempo había pasado. Eso es algo que no me sirvió para nada y evidentemente no. A mí me dijeron después que había durado 30 minutos el ataque y yo no lo sabía. Yo no sabía si había 30 minutos, 30 días o 30 segundos. Y llegó una patrulla americana, me llevó a la base americana, allí ya pude hablar con gente de la inteligencia americana, pues, ellos ya contactaron con el contingente militar, contactaron con la gente del centro en España.
me pasaron, hicieron el reconocimiento médico correspondiente, tenía eso, pues el rebote de lo que se supone que es una bala, pero que podría haber sido una piedra igual. Pero... Y nada, tuve una charla, esto sería a las 9:30 de la noche, tuve una charla con el jefe de la base, un comandante americano, y entonces hablando con él, de pronto me di cuenta de que tenía un teléfono allí en la mesa y le dije, ¿sabes? Estamos hablando de 9:30 de la noche, y le dije, ¿puedo hacer una llamada a España? Yo ya había estado hablando con militares españoles destinados en Irak, pero yo no había comunicado con España. Entonces cogí el teléfono, marqué el número de mi mujer, porque hasta ese momento yo no me había dado cuenta de que yo tenía una familia, tenía mujer y 3 hijos en España, y que hasta las 9:30 de la noche yo no había pensado en ellos. O sea, tal era el estado. Entonces pude hablar con ella, ella ya sabía, ya le había llegado la noticia que yo estaba bien, y entonces pues nada, me dio tiempo a decirle, cariño, no sé lo que sabes, yo estoy bien. Ella me dijo, no, ya sé que estás bien, ya tal, y entonces yo me puse, en un momento de ruptura, yo me rompí, me puse a llorar, hasta ese momento no tenía ni sentimientos ni nada. Y pues nada, pude hablar con ella, ya después me metieron en el sitio, se suponía el sitio más seguro, me metieron con el capellán castrense, que el capellán castrense era el que oficiaba servicios religiosos en toda la base, entonces era un pastor metodista, casado, con 5 hijas, muy más joven, hasta las 11 de la noche, que dijo, bueno, vamos a rezar un poco, pero yo me voy a dormir. Y yo decía, pero ¿cómo te puedes ir a dormir? Él me decía, dice, mira, yo mañana por la mañana me tengo que levantar, porque mañana por la mañana probablemente uno de mis compañeros esté como tú. Y yo tengo que estar mañana como estoy ahora aquí. Entonces, claro, a mí eso me chocó porque yo necesitaba un poquito más de apoyo, pero bueno, lo entendí. Él se durmió, yo cerraba los ojos, intenté dormir, cerraba los ojos y me venía toda la secuencia de imágenes del ataque, todas, pero todas de golpe. Entonces no, era imposible, no, era insufrible. Entonces pues nada, decidí salir de la base. Bueno, los americanos ya no dejaban fumar dentro de las bases, entonces en el límite de la base, en el exterior, pues pasé toda la noche allí fumando y dando vueltas y hablando con algún soldado americano y tal, pues, estando ahí. A la mañana siguiente ya montan un convoy, el pastor, el capellán, se monta conmigo, me vería por el sentimiento, es una noche de muchos sentimientos. O sea, los sentimientos que no tienes durante el ataque, los tienes ahí. Pero son sentimientos elevados a la máxima potencia. O sea, cuando tienes miedo, tienes todo el miedo del mundo. Cuando te sientes un cobarde, porque estás vivo, te sientes culpable de que tus compañeros estén muertos porque estás vivo, te sientes contento porque estás vivo, pero no te explicas por qué estás vivo. Entonces es una noche de elaboración muy extraña. Entonces yo por la mañana el sentimiento más potente que tenía era el del miedo. Yo pensaba que no iba a salir vivo de Irak. No sé por qué, era irracional, estaba en sitio seguro, pero era el miedo que tenía. De hecho, llegamos a Bagdad con el convoy, me dejaron los americanos, se fueron, ya estaban mis compañeros del centro allí, ya pude estar con ellos, hablar con ellos de todo lo que había pasado, ya me calmaron, me dijeron, pues mira, oye, has tenido suerte y ya está, no le den más vueltas, no eres culpable, no eres cobarde, no eres nada, que te ayuda bastante, sobre todo bueno, no has interactuado con nadie que te aclare las cosas. Entonces pues bueno, a partir de ahí ya más tranquilo, me monto, el convoy llevaba también los cuerpos de mis 7 compañeros, nos montaron en un avión militar desde Bagdad, volamos desde Bagdad a Kuwait, que era por donde habíamos entrado nosotros. Yo en el vuelo le iba diciendo, es que no salimos vivos, no salgo vivo. El piloto, que no había dicho nada, cuando cruzamos la frontera entre Irak y Kuwait, lo único que dijo es, se dio la vuelta y dice, ya estás fuera. Entonces
Dije, joder, este tío... Pero o sea, es el miedo, un miedo irracional, yo os digo, pero el miedo a morir, el miedo a que no iba a salir vivo de esa experiencia. Después ya pues fue más tranquilo, trasladaron los féretros, los cuerpos, entre el avión militar y un avión de los de presidencias, como el Falcon. ¿Habéis oído hablar del Falcon, este famoso? Pues mucho más grande. Trasladaron los cuerpos, ya estaba allí el ministro de Defensa, el secretario de Estado, jefe del centro del CNI y compañeros míos que estaban esperando. Viaje a España, en el viaje a España pues tranquilo, yo no podía, seguía sin poder dormir, o sea, yo cerraba los ojos y me veía todas las imágenes. De hecho, hasta esa noche que llegué a España, después de un viaje no movido, sino extraño, porque los políticos en estas cosas, la interactuación con los políticos es extraña. Entonces, un asesor del ministro en un momento dado se me acerca, yo iba, os podéis imaginar, con ropa de deporte americana, con barba de 3 meses que me había dejado, con hecho un cromo. Y el tipo se me acerca y me dice: date una ducha y afeítate que vas a salir con el ministro en la fotografía, en el avión. Digo, pero ¿cómo es eso? Digo, que yo mañana tengo que seguir trabajando. O sea que... Y ya se lo dije a mis compañeros, digo, decirles a estos que no voy a salir en ninguna fotografía, o sea, se olviden. Y ya se lo dijeron, y no sé qué diría ni el ministro ni el asesor, pero yo no salí en ninguna foto. Aunque después en lecturas, en una revista del corazón de la época, titularon una fotografía donde se ve al superviviente acompañado del ministro en la escalerilla del avión. Yo no estaba allí, estaba dentro del avión. De hecho, llegó el avión y yo no salí del avión hasta 2 horas y media después. Ya cuando se había ido todo el mundo, vinieron a buscarme unos compañeros y amigos, la persona que había estado con mi mujer durante toda la tarde del sábado y otro compañero. Me llevaron, tenían órdenes de llevarme al hospital militar. Les dije, yo quiero ir a mi casa a ver a mis hijos, y a mi mujer, que no. Entonces pasamos por casa, vi a mis hijos por aquel entonces tenían 9, 6 y 1 año. Entonces ellos no sabían, de hecho, supieron dónde trabajaba. Ellos sabían que era militar, que no llevaba uniforme, que trabajaba en el Ministerio de Defensa, pero ellos no sabían dónde trabajaba. Sabían que había salido de viaje, pero... Y esa mañana se enteraron, o sea, en la mañana del día que yo llegué, del domingo, se enteraron que yo trabajaba en el CNI. O sea que... Y entonces, pues nada, les vi, mi mujer me acompañó al hospital, pasé el reconocimiento médico, y a partir de ahí, pues, 5 días en el hospital, después una salida para que la prensa no intentase localizarme, bueno, una peripecia. Después estuve un mes de baja, después del mes de baja seguí trabajando, trabajé durante 3 años más fuera de España. Al regresar a España, durante esos 3 años, en principio la vida bien. Yo lo único la única secuela que tenía es que no podía dormir. O sea, no podía dormir, yo me acostaba y el recuerdo intrusivo, lo que en las películas se llama el flashback, esto de las sensaciones que tienes, que es menos, o sea, en la vida real es menos película, ¿no? Tienes las mismas sensaciones que tienes el día del ataque. Entonces, pero ya asumía que eso iba a ser parte de mi vida. Y entonces pues dormía entre 3, 4, 5 horas, o había noches que me pillaba un poquito peor y no dormía, pero eso no me impedía seguir haciendo mi trabajo y seguir haciendo mi vida normal. Cuando llegamos a España, al año empieza un nuevo itinerario dentro de esta historia. El primer síntoma que tuve yo empezaba a distanciarme de mi familia. En principio todo estaba bien, pero empecé a distanciarme de mi familia, empecé a ser un objeto de mobiliario. Yo era como una silla en mi casa. Yo llegaba, me ponía a leer, no participaba de la vida familiar. Una noche, a las 3 de la mañana, yo seguía fumando. Eso hasta hace poco, bueno, me ha ido acompañando y desacompañando durante todo este tiempo.
Y una noche a las 3 de la mañana le digo a mi mujer, Isabel, ven que tengo que hablar contigo. Y ella me dice, ¿qué te pasa? Dice, y además se lo dije así, según os lo estoy contando y con el mismo tono. Digo, es que no te quiero, pero ni a ti ni a los niños. Y ella me dijo, joder, pero si tú no eres así, igual tienes que ir al médico. Digo, que no, que igual he cambiado, que no sé, ¿no? Es un síntoma de estrés postraumático, es la impermeabilidad emocional, que yo no sabía lo que era. También hasta que después no me diagnosticaron ni me lo contaron, yo no sabía por dónde iba a ir. Y entonces a partir de ahí empieza el calvario, no mío, porque tú eres consciente del daño que haces, pero te da absolutamente igual. Es el calvario de mi familia, que es intentar sujetar a un individuo que no quiere estar en la familia. Entonces, yo estoy aquí ahora y estoy hablando con vosotros gracias a mi mujer sobre todo, pero a mis hijos también. Entonces, ese fue un periodo de tiempo muy complicado. Ya unos meses después decidí solicitar ayuda profesional, un psiquiatra. El psiquiatra me decía, tienes que medicarte. Yo le decía, no. Digo, esto hablando contigo yo lo soluciono. Así fue desde octubre a marzo del año siguiente. En marzo del año siguiente reventé, porque todo iba mejorando la situación en casa, pero iba empeorando en el resto de mi vida. Me alejaba de mis amigos, en el trabajo no tenía capacidad de concentración, iba a trabajar con desgana, no veía futuro, me daban ataques de ansiedad, ataques de pánico, bueno, un espectáculo. Y entonces, un día, entrando a trabajar, nuestras oficinas están en un edificio muy bonito, un pasillo muy grande, entonces a la mitad del pasillo me puse a llorar. Cogí el teléfono del psiquiatra y le dije, Rufino, ayúdame. Y entonces él me dijo, sal de allí, ya te has roto, ya estás roto. Dice, te vienes, te doy la baja, dejas de trabajar y te empiezas a medicar. Empecé a medicarme, estuve un año de baja, volví a trabajar, otros 3 años, y en 2013 que regresé de otro destino fuera, en los destinos fuera, los siguientes destinos siempre he estado con mi familia. Ya decidimos que eso era imposible, que yo no podía estar a expensas de ir, venir, que era caótico, porque a mí me daba, fijaros que me daba miedo el volver a pasar por donde había pasado. Y entonces decidimos con el psiquiatra que tenía que pasar el reconocimiento médico preceptivo, lo pasé, me jubilaron. Nuestro argot es retirarse por una incapacidad permanente, y a partir de 2014 yo no trabajaba. Y entonces lo primero que hicimos es irnos a Valencia. ¿Por qué? Por circunstancias de la vida y porque yo necesitaba también poner distancia con todo lo anterior. A mí me vino estupendamente, entré en contacto, os cuento lo de Valencia, porque ahí es donde entré en contacto con las víctimas del terrorismo, porque yo por aquel entonces yo tenía consideración de víctima del terrorismo, pero yo no me sentía una víctima del terrorismo al uso. O sea, no es. Entonces entré en contacto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, empecé a colaborar con ellos, empecé a sentir una cosa muy extraña. En todos estos procesos tú te crees único. Tú te crees único en el mundo, el que más sufre, al que peor tratan, al que no entienden, hasta que entras en contacto con víctimas, en este caso del terrorismo. Entonces ves que no eres una persona única, que es una casuística inmensa, porque cada caso de una víctima es un caso distinto, donde a las secuelas psicológicas le pueden acompañar secuelas físicas, donde los procedimientos administrativos no sean o no han cubierto las expectativas de esa víctima, y entonces te ayuda. A mí me ayudó sobre todo a relativizar toda esa situación y me ayudó a mejorar, evidentemente. Y pues nada, a partir de 2016 me hicieron, como yo no hacía nada, me dijeron, tú no haces nada, y evidentemente yo no trabajaba. Y me dijeron, como tú no haces nada, hazte cargo de la asociación. Me hice cargo de la asociación en 2017. Yo ya empecé a organizar historias en universidades, conferencias, y me dijeron, no puedes ser el capitán araña que embarca a todo el mundo y se queda fuera. Entonces tienes que participar y tienes que dar tu testimonio.
Y desde el 2017 doy el testimonio en los colegios, en universidades. El libro es fruto de toda esa experiencia. También probablemente sin vosotros, sin interactuar con vosotros, esto no hubiese salido como ha salido. Yo hace 10 años no hubiese sido capaz de hacer esto. Y a partir de ahí, pues colaboro con el Ministerio, con las consejerías que me llamen, con todos. O sea, básicamente porque entiendo que dentro del mundo de las víctimas, el dar el testimonio, sobre todo para vosotros que por suerte no habéis vivido el tema del terrorismo y esperemos que no tengáis que pasar por una circunstancia traumática, como pasa una víctima del terrorismo, sí tenéis que conocer todo por dónde se ha pasado en este país. Entonces, mi caso es el más extraño, pero es un caso que también sirve para ver las consecuencias de la violencia y como para terminar y que me preguntéis, que es lo que me gusta, ¿no? Hay una ecuación que es la violencia, y en este caso la violencia política o la violencia terrorista, no genera nada más que dolor, que es lo que ves cuando trabajas con víctimas o vives con víctimas. El sentimiento más extendido es el dolor. El dolor que causa la pérdida, el dolor que causa el tener secuelas, el dolor que es levantarte por la mañana y que digas, si es que no puedo con la vida y me tengo que tomar 6 pastillas. O sea, entonces, eso lo tenéis que entender porque la violencia es parte de la sociedad. Entonces, entender que esa violencia es lo único que va a generar en cualquier caso de dolor. Y por mi parte, liquidado. Preguntas todas las que queráis. Ha sido impresionante el testimonio, muchas gracias. Emocionante y duro, pero aquí está. ¿Preguntas? Venga, empezad sin miedo. Venga, dale. Yo tengo una pregunta que lo he descrito antes porque ha dicho que iba a explicar por qué le daba la mano. Pero cuando me hagáis la pregunta. Pues eso me enteré meses después. Yo en ese momento me estaba tocando un individuo iraquí y no tenía ni ganas de que me tocase ni nada. Y después uno de los oficiales de la policía me decía una cosa y yo no la entendía literalmente. Me decía en inglés, "You are a lucky man". Y yo decía, sí, afortunado, pero lo entendía de forma literal. Si era afortunado porque había sobrevivido, pero no, porque yo le estaba explicando que me tocaban y tal, y el tío me decía, por eso. Y eso en el mundo árabe es baraka. Baraka es una especie, no es suerte como tal, sino es alguien que ha pasado, alguien puede ser una persona, un objeto, un lugar, pero en el mundo árabe eso es algo no religioso, pero parecido. O sea, es algo que a ellos les llama mucho la atención, por eso me tocaba. Es suerte, básicamente. Pero no es una suerte como suerte te va a tocar la lotería. No, porque esas navidades mis amigos me pasaron los billetes de lotería por la chepa y no me tocó. Gracias. Bueno, es Lara, ¿no? Marina. ¿Más preguntas? Bueno, para que me he explicado. Empiezo yo y para que vayáis animando. Ese hombre santo, voy a llamarlo así, que te besó... No era santo, bueno, era un tipo. Un tipo, pero sí. ¿Por qué lo hizo y por qué respetaron su... Os cuento la historia porque es una historia de casualidad. Este individuo vivía por la zona y oyó que había un ataque contra occidentales. Se acercó, vio un occidental, me dio el beso y se fue. Pues resulta que este individuo, que fue allí por casualidad, resulta que es pariente, porque él se lo dijo después, a su, no sé si es tío segundo, una cosa así, a uno de los jefes tribales con los que estuvimos comiendo el día 27 nosotros en Diguanilla. Y entonces él le dijo, pues, porque su pariente le llamó, oye, que ha habido un atentado en tu zona contra españoles, y él le dijo, sí, yo he visto a uno de ellos y le doy un beso. Y entonces sabemos quién es, yo he visto una fotografía suya, no he vuelto a saber nada de él, ni él de mí, pero bueno,
sabemos quién es. O sea que, pero él me dio el beso, era un pseudo pequeño dirigente, pero claro, es que hay que entender también la situación de Irak de la época, donde había, no es que fuesen todos contra las tropas invasoras, digamos, sino que era una sociedad dividida, donde nadie sabía quién era quién, por eso él se metió el beso y se fue, tampoco se quedó allí a ver cuál era el resultado final del asunto. O sea que, pero ese beso, sí, dentro de todo el recorrido, en cierto modo me salvó. ¿Y qué fue lo que aprendiste de todo esto? ¿De todo? De todo. ¿Qué fue lo que más aprendiste? Mira, primero que todos somos capaces de matar. Puede resultar incongruente, me ha hecho más pacifista. Yo no he vuelto a tocar un arma, me gustaba, como militar, me gustaba disparar, no puedo tocar un arma. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero ni he vuelto a tocarla ni se me espera. De todo este recorrido me ha ayudado a apreciar miles de cosas. Primero, la fuerza de mi familia, que me aguantó porque yo estaba insoportable, la verdad. Segundo, que le exigimos mucho a la vida, como personas, que esto es mucho más sencillo, la vida te va a ir llevando. Es que más enseñanzas, me ha enseñado a conocer a la gente, a conocer y a empatizar más con la gente que sufre. Eso también me ha ayudado. Pues, en principio, aunque haya trabajado en el CNI, en el sitio militar, el contacto con las víctimas, yo no tenía contacto con víctimas del terrorismo, con gente que hubiese sufrido, las veíamos como algo extraño. Y sin embargo, el haber pasado por aquí sí me ha enseñado a estar más con ellos, y conmigo mismo, porque al final yo soy víctima también. Entonces, sí, esas son básicamente las enseñanzas, y sobre todo eso, que le exigimos demasiado a la vida, que esto es más sencillo, que primero que es un regalo. Porque de hoy para dentro de una hora podemos estar aquí. Y entonces hay que disfrutarla con mucha responsabilidad. Tampoco nos vamos a volver locos. Hay que disfrutarla como te venga. Y hasta aprender en los momentos malos y disfrutar de los buenos. Porque esto va a ir así en la vida. Ahora eres muy joven, pero va a ir equilibrándose en momentos malos, buenos, malos. Entonces aprender de los malos y en los buenos disfrutarlos, que no sabes cuánto vale. Gracias, Elena. ¿Había otra mano por ahí? ¿Puede ser? Venga, Lola. ¿Qué te hizo presentarte voluntariamente a esa misión? Pues miles de cosas. Primero, es una decisión que no tomo yo solo. Tomamos en el círculo familiar, lo tomo con mi mujer. La edad, el tiempo que llevaba en el centro, llevaba ya 11 años trabajando en el centro, y era una oportunidad, porque claro, el centro es una carrera profesional, y entonces el irte a este tipo de misiones pues te capacita para después otros destinos y tal. Es básicamente el atractivo de la misión. Es una misión, o sea, aunque sea peligrosa, es atractiva, y al final el espíritu ese militar que llevas desde chiquitito te puede, entonces, esa serie de circunstancias, sí. El momento vital, también mis hijos, los mayores ya eran mayores, la pequeña ya estaba medio encaminada, entonces dijimos es el momento, o sea, es el momento porque dentro de mi desarrollo profesional era un punto más para avanzar, o sea, tampoco es el hecho de ir a defender a los, no, es cosas de la vida normal, de lo que te decide por un camino u otro. Eso, cuando tengáis esa oportunidad lo veréis, diréis, tengo que tomar una decisión en mi vida profesional, porque esto es de mi vida profesional, no es de la vida personal, entonces valorarás en ese momento con lo que tengas, y no es, en mi caso fue eso. Gracias, Lola. Antonio está primero. ¿Cuál era la finalidad de la misión? Pues obtener información para que las tropas no sufriesen ataques, básicamente. Yo creo que tengo aquí cómo trata a Serín. ¿Cómo trata a Serín? Pues una historia muy larga, pero muy chula. Jugando una partida de dominó. Sí, una partida de dominó, ¿sabéis lo que es el dominó, no? La fichita. Pues
Sí, no, yo pasaba las vacaciones en el pueblo de mi por entonces novia. Y entonces jugábamos al dominó, pues yo jugaba con otro chaval que no sabía que era militar, pero que ni él ni yo sabíamos dónde estábamos destinados. Y entonces, en el año 90, en el verano del 90, yo ya le conocía hace 2 o 3 años, a este chico, me dice, oye, tú eres técnico, yo soy técnico de telecomunicaciones en el ejército. Tú eres técnico, ¿me puedes pasar el currículum? Porque estamos buscando gente. Y yo le dije, ¿tú dónde estás? Y me dijo, en su Secretaría de Defensa. Entonces, para nosotros, dentro del ámbito militar, su Secretaría de Defensa era el CSIC. Y entonces le dije, si quieres te hago a mano el currículum, porque para nosotros, en aquel entonces, que el CSIC valorase que pudieses trabajar con ellos, era casi el culmen de la carrera. O sea, básicamente salías del ejército y ibas a hacer otras cosas y por eso entré como una partida única. Ahora es más sencillo, ahora echas el currículum en la página web y ya te llaman. Y te llaman. Darío. Yo tengo una pregunta. La primera es que ahora estás contando de que he visto a tus compañeros cuando llegaste, cuando te fuiste donde estabas, trataron y luego te con una amiga y volviste al sitio y había fallecido tus compañeros. Los que estaban vivos. Sí. Y ahora lo puedes contar así de manera más natural, pero creo que el camino hasta poder contarlo ha sido muy duro. Que quería saber cuál es... Pues, ¿cómo es el camino? Pues muy duro. No, ya, pero, muy jodido. ¿Cómo es luego el proceso de estar postraumático después de hablar a tus compañeros? No, en el momento no hay proceso. O sea, estás... En el momento del ataque tienes tanta adrenalina que es que te da igual, o sea, no tienes sentimientos, de verdad, es tremendamente frío, es uno de los sentimientos que después te acompaña, esa frialdad del momento. El estrés postraumático a mí me dio 5 años después, o sea, que es entre 6 meses y no se sabe cuándo, y a mí me dio los 4 o 5 años, entonces en el momento lo que tienes es, ¿cómo lo llaman los técnicos? Reacción a estrés agudo o trastorno de estrés agudo, que es, sufres un hecho traumático y tienes unas pautas de comportamiento que eran las mías, ya está. Que ¿cómo lo vives? Es que te da igual, si la muerte te da igual, si te da igual tu muerte, si ver el cuerpo de un... Es que es lo mismo, es duro, pero es que es así, o sea, no os puedo decir, no, es que te dan ganas no te dan ganas de nada, te da igual. O sea que es muy duro. Estupendo. Supongo que los militares, cuando van allí, pues pasan el proceso o preparáis para diversas situaciones, pero si tú crees que los militares que van allí son realmente conscientes del peligro que hay hasta que lo viven, o con la preparación que hay allí es suficiente. Nosotros, entendiendo los militares, yo iba ya te digo, para explicaros, éramos una misión civil dentro del contingente militar. Nosotros íbamos de paisano, íbamos de civil, no llevábamos uniforme, entre otras cosas, por eso tampoco podíamos llevar armas largas, no éramos parte de la fuerza militar, porque nuestra misión es civil. ¿Por qué es civil? Porque tú vas a hablar con gente que si ve un uniforme se pone muy nerviosa, porque además si llevas uniforme llevas armas. Y entonces la gente rehace a hablar contigo si haces una demostración de fuerza de ese tipo. Entonces, por eso. Preparación. Nadie está preparado, o sea, sí estás preparado, pero nadie está preparado a que te ocurra. O sea, la preparación la llevas de base, pero cuando ocurre no piensas en la preparación, sales como sales. Es una situación muy extraña porque no hay un plan, no, tú vas haciendo las cosas de una en una, tomas una decisión y lo haces, si eso no funciona, tomas otra, no intentas trazar un plan extraño. O sea que de eso, pero nadie está preparado. Lola. ¿Te arrepientes de haberte involucrado en esa misión? No tiene sentido, o sea, no tiene sentido arrepentirse porque ya estoy aquí. No era el momento, tenía que hacerlo y ya está. Y las circunstancias te dicen, joder, pues no tenías que haber ido. Pues ya, pero lo hice. Ya está, no, el arrepentimiento cuando ya ha pasado las circunstancias no te ayuda. No, lo hice, tomé esa decisión y no me arrepiento, no
Las decisiones una vez tomadas no te puedes arrepentir, si es que no tiene sentido, no hay otra oportunidad. Entonces en cualquier caso, en las mismas circunstancias y sin el conocimiento volvería a hacer lo mismo. O sea, porque las circunstancias anteriores eran las que eran. O sea, no hay un arrepentimiento. Hombre, si te dicen, no, es que vas a sufrir un ataque, digo, pues igual no voy. Pero no sabiéndolo, si las circunstancias anteriores son iguales, probablemente la decisión es la misma. A ver, todos tenemos la imagen de los espías de las películas, ¿verdad? Misión Imposible, que como casi superhéroes. Nos ha matado el cine, de verdad. Sí, sí. De verdad. Y son personas normales. Sí. Son personas normales que tienen familia, no son necesariamente sex symbol y demás. No, somos normalitos, de verdad. O sea, que además lo que se busca es gente normal, no, a ver, si tienes alguna capacidad especial, todavía, pero no, buscan gente normal, básicamente. O sea, que tengas pues, ciertos conocimientos de algo, pero no, la gente del centro es muy normalita. Hay gente además que sufre. Sí, la familia es más que nosotros. La familia es más que nosotros. Es un trabajo exigido, no es el hecho de la misión en sí, que es más exigente, pero es un trabajo, el trabajo del centro es un trabajo que te coloca no siempre es peligroso, o casi nunca es peligroso, pero sí es muy exigente en horarios, en implicación en el trabajo, donde te exige unas medidas de confidencialidad distintas. Y mis hijos no sabían dónde trabajaban porque no pueden saberlo, porque al final si ellos le comunican a alguien, no sabes a dónde va a ir esa información que le diga tu hijo a otro amigo, oye, mi padre trabaja en el CNI y tal. Entonces te obliga a ciertas circunstancias que en la vida normal no ocurren, pero bueno, se lleva, tampoco pasa nada, o sea que... Si queréis preguntar, si no... Preguntar cosas personales, preguntar lo que os dé la gana, si puedo responder os respondo. ¿Cuál fue la relación de tu hijo cuando te le contaste que trabajaba en el cine? Se enteró por la televisión, a la mañana siguiente, no se enteró porque yo no se lo dije. Es más, cuando él se enteró, que era domingo, el lunes él iba a ir al colegio, ellos iban a ir al colegio y les dijimos que no lo dijesen. Y los otros se quedaron así como... ¿Qué hago? Claro, tenían 9 y 6 años, tenían que contarle a alguien qué es lo que había pasado con su padre. Y la primera reacción nuestra es no. Y después hablamos con el psiquiatra y dijo que lo cuenten, porque si no les vas a generar no un trauma, pero sí les vas a generar un problemilla con el hecho de que no puedan expresar lo que ellos sienten porque su padre estaba en esa movida. O sea, y les dijimos hacer lo que os dé la gana y ya está. Después no pasa nada, no hay riesgo de seguridad y nada. Pasó estupendamente y ya está. Pero sí, se enteraron por la tele. ¿De tu familia habrá tenido acompañamiento psicológico también? No. ¿No lo ha necesitado? No lo ha tenido. Nadie le ofreció. Una de las cosas que mi mujer ha demandado, no ha demandado, pero sí se ha dado cuenta al cabo de los años, es: a mí no me ha visto nadie. Nunca, ni un médico, ni un psicólogo, ni nadie. Y probablemente necesitaba, no porque tuviese parte de trauma o que sí lo ha tenido por ciertas circunstancias, sentimiento de culpabilidad todavía tiene un poquito con el tema respecto a las familias. Claro, hay 7 viudas. En todo esto hay 7 familias que le falta el padre y 7 viudas. Entonces, claro, ella tiene un poquito de sentimiento de culpabilidad porque ella tiene a su marido. Entonces, si lo hubiese, y ella lo hubiese demandado, dice, pero es que a mí nadie me lo ha ofrecido nunca, ni de hecho no ha visto ni a un psiquiatra. Bien. Cuando viviste la situación del estrés postraumático, ¿cómo te lo tomaste tu hijo? Fatal, porque yo siendo un mueble, imagínate, mi hijo, de hecho, yo empecé a ir al psiquiatra porque mi hijo, que por aquel entonces tenía 15 años, un día estaba yo leyendo, yo
no era participativo, no era agresivo, no hacía nada, básicamente. Llegaba a casa y me ponía a leer. Y entonces un día se me acerca y me dice, papá, ¿qué haces? Digo, leyendo. Dice, sí, leer está muy bien, pero aquí somos 4 que te necesitamos. Y entonces, coño, dije yo, hostia, se me encendió como una bombillita. Y dije, coño, si mi hijo de 15 años, que tenía que estar engañándome y buscándome las vueltas, está más pendiente de mí que de engañarme, digo, algo mal estoy haciendo. Entonces, a partir de ese momento, cuando empecé a ir al psiquiatra. O sea, es muy fastidioso, es muy duro para ellos. Claro, para un chaval de 15 años, te imagínate ver a tu padre que no está. Que está allí, pero que es la silla. ¿Algún hijo o hija tuya quiere ser militar y espía? No. Uno estuvo 3 años en el ejército, de tropa, y dijo que para él no era, y no es para él, y ya está. ¿Sigue manteniendo relación con la familia? No sé si mantenía antes relación. No mantenía relación antes. Otra de las cosas es que nosotros somos compañeros de trabajo, pero no somos amigos. O sea, dentro de un colectivo, por aquel entonces éramos 1800. Tú tienes muy pocos amigos en el trabajo, tienes tu círculo íntimo, que eso ayuda, a mí me ayuda bastante. Porque no son amigos, son compañeros de trabajo que probablemente, después de 6 meses juntos, pues como José Carlos hubiésemos sido amigos o enemigos, porque claro, 6 meses juntos dan para muchas historias. Pero nos conocíamos de vista, pero no habíamos coincidido. Con quien más relación tenía yo era con Nacho, que por circunstancias habíamos no trabajado juntos, pero sí había un poquito más de relación, pero no más allá. Eso ayuda bastante. Ayuda porque si hubiesen sido amigos, el camino hubiese sido otro. No sé cuál, pero otro un poquito más duro. María. ¿Sería capaz ahora de volver a trabajar más? No, para nada. Ahora mismo no. Ni mañana ni pasado, no. No tengo necesidad. No sé, probablemente no pasase nada. Pero como no quiero probar si va a pasar algo, no voy. No que vaya a pasar algo violento, no. Que me pase algo psicológicamente. Entonces, como no tengo necesidad de probarme, que ya me he probado bastante, pues ya está. Ahí me quedo aquí y ya está. Y ir a la calle. Daniel. Y si volviera, no se sabía ni lo que iba a pasar eso con la materia militar. No, o sí, no lo sé. Es que no lo sé, no, esa pregunta que sí, que yo entiendo, vamos a ver, escuchad, entiendo el objetivo de la pregunta, pero no me la puedes hacer porque yo te digo, mira, si sales ahora mismo por la calle, si sales por esa puerta te va a atropellar un coche, pero si sales por esa otra, no. ¿Tú qué harías? ¿Salir por esa? No. Ya, uy, yo te lo regalo todo el camino, ¿eh? Yo hasta aquí te regalo todo el camino, y más te doy dinero para que sí, yo estoy vivo, pero esto es un camino que por suerte he recorrido bien, pero podría no haberlo recorrido bien. O sea, esto es una experiencia dura. Voy a dejarlo en duro. Que te lleva... Yo tengo mucha suerte, o sea, porque el estrés postraumático te puede derivar en politoxicomanías, como poco. Abandono del hogar, que casi lo hago. O sea, desestructuración mental. O sea, puedo no estar aquí, o sea, no haber sido persona después de todo esto. Yo no voy a hacer pruebas. No, yo he tenido suerte, o sea, que dentro de todo esto hay gente que se ha quedado por el camino, gente teniendo estrés postraumático, no ha resuelto esto como lo he resuelto yo y ya está, pero por suerte, por la actitud, por el entorno familiar, por el apoyo profesional, por miles de circunstancias. O sea, no es blanco o negro, porque el estar vivo no te sirve como respuesta. Si yo sé por dónde quiere ir, estás vivo. Ya, pero es que el camino, yo no lo quiero para mí. Son 22 años muy complicados. Bueno, los últimos 10 muy buenos, pero son los últimos 10. Manuel. Tú has dicho que cuando te pasó todo este ataque terrorista, cuando volviste a casa, tuviste un tiempo de baja. ¿Tú no pensaste en no volver a trabajar?
volver otra vez a trabajar y de viaje y todo a mí? Porque me sentía bien. Porque después del mes, con la medicación, estaba bien. De hecho, el psiquiatra me lo preguntó y dijo, ¿te encuentras bien? Y yo, sí, no, en principio no tengo. Creo que puedo seguir trabajando. Ya está. Sí surgió la posibilidad, algún amigo me decía, deja de trabajar, y yo decía, es que yo creo que también hay una historia en todo esto, que es cuando sobrevives a una experiencia de esta, te crees llamado a hacer algo importante. No es así, o sea, no es así, es así, sigues viviendo y sigues estando con los tuyos. Pero en los primeros momentos te crees te crees un iluminado, porque has pasado por una circunstancia que dices, joder, ¿cómo elaboro yo esto? Entonces, pero yo quería seguir trabajando porque no me sentía mal. ¿Cómo vas a trabajar en el CNI que si tienes mucha relación con la policía? ¿Y cómo vas a trabajar en el CNI que si tienes mucho que ver con la policía? ¿Cómo es trabajar en el CNI? Es muy bonito, no te lo puedo contar, es secreto. No, trabajar, pues mira, además, esto sí lo puedo contar. Trabajar en el CNI se puede acceder desde cualquier rama de conocimiento. Técnica, formación profesional, derecho, económicas, o sea, básicamente con tener ciertos estudios sirves. ¿Cómo es trabajar en el CNI? Muy chulo, para que no vamos a engañarse. Se cobra bien dentro de los sueldos de la administración, que son los que son. No te vas a hacer rico, de verdad. No pienses, esto no es James Bond, no te van a dar el Aston Martin, ni te van a dar nada. No, te dan un Fiat 500 como te descuides, o sea que no es, y no te lo dan, te lo dejan para que te vayas a trabajar y vuelvas. Pero que es un trabajo interesante, es muy interesante, muy divertido. Y relación con la policía muy poca. Muy poca porque hombre, vamos a ver. Hay una cosa que es básica. La información que obtiene el centro, CNI, no es información que se pueda utilizar en un procedimiento judicial. Partiendo de esa base, si el centro o alguien del centro ve una actividad delictiva, lo que hace es ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, porque nosotros no perseguimos delitos. No vamos detrás de los terroristas, de hecho, o sea, sino damos inteligencia. O sea, que es básicamente por dónde van a ir las cosas. Pero si tienes conocimiento por la información que manejas de un hecho delictivo, lo pones en conocimiento de la autoridad policial en este caso. O sea, pero no hay una relación muy grande. Hay relación, pero no mucho. Cuando fue el atentado de los aquí en Madrid, ¿qué sentiste saber que alguna persona podía pasar una disputa de aparecer? No, fíjate, ayer me pregunté por la noche. No sentí, pero es que es una reacción lógica, ¿no? Porque también estaba fue 4 o 5 meses después, 4 meses después del atentado. Y resulta, además, que yo estaba en ese momento, donde yo estaba en mi mundo medio trastornado, digo medio porque ya estaba trabajando, pero resulta que además el día 10 yo estaba operaron a mi hijo del medio, de una intervención menor, y yo estaba en Comezulla. Y yo del 11M casi no me enteré porque estaba más pendiente de mi hijo, y fíjate que estaba en un hospital de Madrid, y que el hospital, pues yo no me di cuenta. Y, o sea, no sentí nada, o sea, me dio pena, evidentemente, pero no sentí nada especial, no sentí nada relacionado conmigo. Que si es eso lo que quieres. No, digo que como que si te vino a la cabeza alguna idea. No, porque yo ya en mi cabeza ya ha ido funcionando, yo no necesitaba estímulos externos para estar rumiando lo mío, o sea que yo de hecho, cuando os cuento, esto yo no es un relato que hago, es que yo lo veo, yo lo estoy viendo. Ahora mismo, o sea, cuando os hago el relato de por dónde he pasado, es que lo veo, no es que me haya hecho un relato, que me haya estudiado, no, o sea, yo lo estoy viviendo. No lo estoy viviendo mal, por si no podría hacerlo, pero
no, yo bastante tengo con lo mío para pensar en los de los demás, ¿no? Yo, en ese momento, no, evidentemente con el tiempo sí me hace, pero eso ya es el acercarse al mundo de las víctimas, el conocer a víctimas, pero es otra historia. Pero yo en ese momento no tenía, no me suponía nada más el hecho de que hubiesen puesto a un, o sea, sí, vamos a ver, soy humano, me dolía, pero no me dolía más que a otra persona que no tuviese nada que ver. ¿Cómo conseguiste asimilar que tú no podías salir de esa situación porque que necesitaba ayuda psicológica? Pues después de años. Pero porque la enfermedad te lleva a un punto que o tomas una determinación o te hundes ya del todo. Entonces a mí me dio por tomar una determinación y pedir ayuda. Si no probablemente estaría todavía en ese ciclo. Es un momento, no te das cuenta. O sea, es que ya te digo, esto es una experiencia personal. Probablemente pongas aquí a otra víctima que pase por el mismo, tenga el mismo recorrido y su circunstancia sea distinta. En mi caso tuve suerte y tomé la decisión oportuna, porque se me encendió el bombillo. Si no, no sabemos. Eso sí que ahí el factor suerte es, y ya te digo, porque mi hijo se puso muy pesado. ¿Puedes contarnos otras misiones que hayas tenido? No, porque no va a aportar absolutamente nada, no. Que no es James Bond, tampoco. Que no se James que no. No, pero que no se pueden contar. No lo saben, sí, vamos a ver, que ni mi mujer sabe las misiones en las que he estado. Porque sabe dónde trabajo, pero no sabe lo que hago. O sea, que tampoco nada interesante. O sea, que... Rubén. ¿Estás satisfecho con lo que haces ahora? Sí, estoy muchísimo, bueno, estoy encantado de la vida, de hecho. Y es más, si esto que no es un trabajo, o sea, yo esto no me lo tomo como un trabajo, esto me lo tomo como parte, no parte de la terapia, pues no, pero como parte del camino, porque vuestras preguntas son las que me van llenando huequitos que yo no he tratado. Entonces, esto sí estoy satisfecho y muchísimo más. Estoy encantado. ¿No me ves? Manuel. ¿Y tu familia te ha incluido, no sé, alguna vez no han intentado preguntarte por alguna misión o lo que fuera? No han preguntado nunca, fíjate. No, pues después básicamente ya sabían dónde trabajaba, pero ¿para qué me iban a preguntar si la respuesta iba a ser la misma que a vosotros? Es que no te lo puedo contar. Eso era lo que yo le quería preguntar. ¿Cómo se pone una coraza si ha tenido un mal día en el trabajo y no se lo puede contar a su mujer? Vamos a ver, que tengas un mal día del trabajo, como lo tienes con un tonto lava que tienes al lado, le dices, pues el tonto lava he tenido un problema y tal, pero no le dices por qué has tenido el problema. Ya, pero entonces te quedas ahí con la cosilla. No, tú lo sueltas de una forma... Pero tiene que ser súper difícil decir. No, porque, claro, cuando llevas 20 años trabajando en el mismo sitio, ya la otra te ve desde lejos y dice, hoy viene jodido, ya está. Bueno, pero es asimilar algo muy poquito a poco. O sea, entonces ya cuando llevas 15 años currando lo mismo, dices, hoy viene revirado. Sí, yo de todas maneras no soy de ese tipo, no me suelo enfadar con la gente del trabajo. Ni antes, ni después, ni... ¿Y duerme ya por la noche? Y por la mañana, aquí me he echado una siesta. Sí. Cuando trabajas de la lucha del terrorismo, ¿tú consideras que víctima del terrorismo son también las familias de la persona que ha sido afectada directamente? Sí, hombre, yo lo considero la ley, o sea que sí, pero porque además el entorno, sí que la familia padece lo mismo que padeces tú. O sea, no en el mismo grado, evidentemente, pero tiene una connotación que les hace víctimas, al final. La vida de mis hijos no es la vida vuestra. O sea, es así. Mis hijos han estado viajando, desconectados, no han tenido... O sea, la estructura familiar ha sido muy fuerte después o cuando hemos estado fuera, pero no han tenido una vida normal. Han tenido 3 años en un sitio, ahora nos vamos a otro, ahora nos vamos a otro, ahora nos vamos a otro. O sea que...
todo eso afecta. Y son víctimas también y tienen reconocidos los derechos. O sea que... Había una pregunta por aquí. Y explícales por qué es importante dar testimonio. ¿Para ellos o para mí? Para todos. Hombre, para mí, porque entiendo que el testimonio es fundamental. Primero porque el testimonio para vosotros que no recibís toda la información a través de dónde, del telefonito, ¿verdad? ¿A qué velocidad? ¿Cuánto paráis en TikTok? ¿30 segundos? ¿O 15? O sea, vuestra forma de recibir información son 30 segundos en el teléfono. Más allá de eso no lo hacéis. Es así. O sea, lo hace mi hija, no lo vais a hacer vosotros. Entonces, primero os está contando una experiencia de vida de viva voz, donde podéis interactuar directamente con la persona, donde veis que el testimonio, hombre, son testimonios duros, pero son testimonios también de superación en la vida. No todos son malos y no todos son buenos. Pero sí, siempre vais a aprender algo que en algún momento determinado de vuestra vida os pueda utilizar, o podéis utilizar. Mira, una pregunta que me hizo un chaval de 15 años, fijaros, un chaval de 15 años en un colegio, en un instituto de la Comunidad Valenciana. Nadie me lo había hecho. Y el tipo el chaval, levanta la mano y me dice, ¿y tú no has pensado nunca en suicidarte? Digo, no, por suerte no. Sí hay otras circunstancias, pero que no vienen al caso, que sí hay una cosa que se llama ensoñación del suicidio y tal, que es como si, para explicarnos es, si yo no estuviese, esto funcionaría mejor. Y yo hubiese pasado por menos problemas. Pero bueno, eso no es un intento suicida. Entonces yo le dije que no. Y entonces, claro, que un chaval de 15 años, porque vosotros empatizáis conmigo a través de vuestra experiencia. Es así. O sea, tú no me preguntas curiosidades que son para ti. Y este chaval, cuando yo terminé, hablé con el profesor y me dice, sí, es que este chaval le están haciendo bullying. Digo, pues, si me pregunta lo del suicidio, algo relacionado lleva. O sea, que hay que tener cuidado con eso. Por eso el testimonio es bueno, es bueno para mí también, por eso, porque a mí me ayuda primero a estructurar mi cabeza. Porque ahora estoy bien, pero yo las primeras charlas que daba se me secaba la boca. Fíjate que no he bebido agua todavía, pero las primeras charlas es duro enfrentarte a la gente. Y más contando una experiencia tan triste y tan traumática. Entonces, ahora ya lo hago casi de oficio, me gusta, me encanta, de verdad. Además entiendo que es útil el testimonio. Es útil porque vivimos en una sociedad donde los valores no están muy claros. Nosotros teníamos ciertas pautas, cuando tenía vuestra edad, yo ya sabía que iba a ser militar, o sea, con 14 años yo sabía que iba a ser militar. Y sabía por dónde iba a pasar, o sea, que son circunstancias también de la sociedad, de la evolución de la sociedad, pero esos valores que nosotros teníamos hace 1500 años, se han ido diluyendo, tenéis otras inquietudes, otras historias, entonces pues bueno, conviene recordar que también que la vida es otra cosa, o son otras cosas, la vida es más complicada de lo que parece, el mundo es un sitio súper inseguro, de verdad, que vivimos en una Arcadia feliz, que tú sales del mundo occidental y no tienes los derechos que tenéis aquí reconocidos, la verdad, que hay una cosa, para que veáis, en el año 2003, yo tengo imágenes de esos días, y hay una imagen de una niña que tendría 12 o 13 años, en un pueblo, y la niña iba dando una vuelta alrededor de su casa con su padre, y la niña llevaba un fusil colgado en bandolera, la niña, que tenía 12 o 13 años, para que entendáis el mundo como es. O sea, una niña de 13 años, en vez de llevar un bolso, lleva un fusil. O sea, entonces todo esto que os cuento, en las redes sociales no lo vais a encontrar. Entonces, y ya te digo, a mí me ayuda por la parte que me ayuda, no porque me va llenando huequitos. Sí. Y el hecho que fueran a por vosotros, fueron emboscadas, fue casualidad que unos occidentales iban a por vosotros
¿O ha habido algún tipo de chivatazo o algo? ¿Sabéis algo? Certezas no tengo, ya hay dos posibilidades. Dos posibilidades, yo os explico cuál es la que yo pienso que es. Una, que nos señalasen en la ciudad esta de Mamudilla y que llamasen por teléfono y que nos atacasen. U otra, que es la que yo pienso, y bastante más gente piensa, que es que el traductor de Nayaf, ahí tenía un traductor iraquí, comunicaba los movimientos de Nayaf, del equipo de Nayaf, que coincidió que ese día estaban con nosotros, o sea, con los de Diwanilla. Al final son dos corrientes, da igual, o sea, a mí me da igual porque el resultado final es el mismo, ¿no? Pero por circunstancias y por cosas que hemos ido sabiendo después, yo me abono a lo del traidorcito, que también es justificable, porque si viene, estamos hablando de que Irak había sido una dictadura y el servicio de inteligencia, que es el servicio de seguridad iraquí, muy amigo de los derechos humanos no era. O sea que si tenía que presionarte, te presionaba y tú cumplías. O sea, te amenazaban, o sea, te decían, no es que te vaya a matar a ti, es que te voy a matar a ti, a tus hijas, y encima voy a matar a tus hijas antes de matarte a ti. Y lo vas a ver todo. Entonces, claro, ante eso, pues probablemente el tío pasaba toda la información y más. Entonces, probablemente él no supiese el objeto final de esa información. ¿Cómo es que estando de misión no te cogieron las llamadas, los de superiores? No, yo no estaba en el teléfono, estaba otro. Pero no lo sé, era el año 2003, las comunicaciones no eran como ahora, ¿eh? También eran comunicaciones vía satélite, que a veces funcionaban, a veces no, yo no lo cubro sobre eso, porque no tiene sentido tampoco, si es que como no va a cambiar nada el recorrido del hecho, no las cogieron y ya está. Tampoco hubiese cambiado mucho. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste capaz de contar la historia? En privado, al día siguiente. En público, en 2017. Y era un auditorio muy reducido, muy controlado, no era un testimonio al uso, no era completo, sino estaba en una mesa, te hacían una pregunta y tal, y cuando terminé, que fueron 8 minutos, 10 minutos de intervención, me dolía todo el cuerpo, como si me hubiesen apaleado. O sea que, pero en 2017, y a partir de ahí, bueno, pues van mejorando y mira, hasta ahora. Es ponerse. ¿Sigues con secuelas conocidas ahí? No. Por suerte. ¿Te medicas? No, una cervecita de vez en cuando. Y algún cigarro. Pero no. Vamos a ver, entendiendo que el trastorno de estrés postraumático se tiene. Otra cosa es que te afecte o no te afecte. Yo lo tengo. Otra cosa es que eso me afecte en mi vida o no me afecte. Pero ahora no tengo síntomas, estoy bien. Dios, después de aquí, esta noche voy a dormir divinamente. O sea, pero no os preocupéis. Una persona sufre un hecho traumático, una enfermedad familiar suya o una catástrofe como ha vivido él, eso está ahí, eso no se olvida. Pero aprendes, ayuda, fármacos, y así fármacos mejor, a convivir con ello. Eso no se olvida como si no hubiera pasado, eso ha pasado. Y la herida está ahí, cicatrizada, más o menos, pero está ahí. Hay que saber vivir con ello. Lo ha explicado divinamente, de verdad, o sea, hay que convivir con esto, o sea, nos llevamos, la expresión es, ahora mismo nos llevamos bien. Yo sé que está a mi lado, aquí, y ya está. Y sé que tengo que convivir con eso, por eso tampoco me expongo, no voy a intentar probar algo que me pueda afectar. Entonces, ¿para qué voy a ir yo, me voy a exponer a una situación donde psicológicamente me pueda afectar? Si estoy divinamente, pues no lo hago, ya está. Que si el traductor ya también era invocado. No, íbamos sin traductores. Si nosotros, los traductores los utilizábamos muy poquito. Los utilizábamos cuando teníamos que hablar con un árabe. Pero normalmente cuando hacíamos cosas las hacíamos solos.
sea, y el traductor además era el traductor de un equipo. Nosotros teníamos otros traductores que eran contratados del Ministerio de Defensa y eran dos, se turnaban y tal. No, en la emboscada éramos miembros de los equipos, nada más. No agentes, que no somos agentes. Yo ha sido una lástima que no te he podido escuchar antes, pero bueno, me está dando la sensación, no sé, todo lo que te van preguntando como que relativizas todo mucho. No sé, no, cuento lo que... Como que te lo tomas no, lo cuento, o sea, no es que me lo tomo como me viene, ¿no? Es que si este hecho, esta circunstancia te ha hecho que te plantees la vida de otra forma y valores otras cosas, o es que tú eras así de antemano. Yo era menos así de lo que parece. Cuando antes cuidado que no entremos en temas filosóficos, que yo soy muy complicado, pero no, intento no dramatizar lo que no tengo que dramatizar. Me da, no sé, que lo cuento muy natural, pero porque lo vivo natural. Yo soy así. Ya está, no es un trabajo que haya hecho, soy así. Y si hubiesen cogido la llamada y tú dices, creo que tampoco hubiera cambiado. Es que no hubiese cambiado nada, no hubiese cambiado nada. O sea, no, es imposible. No, en distancia son 300 y pico kilómetros, poner un helicóptero, tardas 1 hora en llegar, ya está. Ya son 30 minutos, no llega a cambiar. Del CNI se tiene más en cuenta las habilidades técnicas o las habilidades blandas, es decir, ese control dentro de tu personalidad. Ay, no lo sé, eso pregúntaselo a los recursos humanos, no lo sé. No, pero fíjate, para estas misiones lo que se pide, aparte de los requisitos básicos, es un alto grado de compatibilidad con la persona con la que vas a estar. Con el equipo. En el equipo, pues ahora ya no lo hacemos, este tipo de misiones, pero antes se buscaba el mayor grado de compatibilidad, porque vas a estar juntos durante muchas horas, vas a dormir juntos, vas a cabrearte juntos, o vas a cabrearte con él, o él se va a cabrear contigo. Entonces era lo que más se pedía, un grado de compatibilidad muy alto. Pero lo otro es, a mí me sale así, no es relativizar, o sea, esto es lo que es, pero a mí lo que no me gusta es dramatizar lo que no tiene sentido. Esto ha pasado y esto es mi experiencia de vida. Entonces prefiero contarlo así, porque lo otro no sería yo. ¿Hay más preguntas? A ver. Que tú, o sea, que si crees en Dios, que si piensas que lo tuyo fue un milagro. Pues una serie de circunstancias. Sí, si eres creyente, sí. Yo, por ejemplo, pienso que es un milagro. Pero es un milagro, entiéndaseme. O sea, yo soy creyente, y no me importa decirlo. Probablemente sea creyente, pero no sea católico practicante. Pero bueno, sí es un milagro en el sentido. Se dieron todas las circunstancias para que se diese el milagro. Pero son muchas circunstancias, no es una única. El beso es una circunstancia más, cuidado. Si es un milagro, o el destino, o la providencia, o la suerte, o el caos, llámalo. A mí me vale. La palabra milagro, bueno, sí, pero dentro de un recorrido en el día de... Imagino que esto que te ha pasado, o sea, cuando luego has tenido problemas en tu vida personal, ¿te ha ayudado a ver las cosas como de otra manera, como quitar un poco? Pues depende del rato, porque sí, esto es muy extraño porque hay veces que yo, por ejemplo, cuando intento resolver, yo soy un agobio. O sea, a mí, una de las marcas que se me ha quedado es, yo cuando intento resolver los problemas, me voy al peor de los escenarios. O sea, una chorrada. Me han devuelto un recibo del banco. Entonces yo ya pienso que me van a embargar la cuenta. Y después la vida demuestra que esto es más aquí. Pero yo me voy a ese escenario, al peor de los casos. Es agotador, porque es agotador, pero es una marca que se me ha quedado. Y en el resto, es que depende, hay veces que también depende de por dónde he ido discurriendo, porque al principio era insoportable con mis amigos, porque te contaban cualquier historia y tú decías, pues sí, me ponías cara de, joder, con lo que me ha pasado a mí, y me está contando esta milonga, y se nota.
Entonces es complicado. Sin embargo, las grandes preguntas de la vida las tengo ya resueltas, ya sé cómo acaba esto. O sea que eso, yo era temeroso, yo tenía un miedo a la muerte tremendo, y sin embargo, a partir de ese momento sé que va a llegar, con lo cual no me queda más remedio que asumirlo, y no le tengo ese miedo, lo veo más como un fastidio. Tenemos muchas cosas que hacer todavía, pero no, en eso sí he cambiado un poquito. Y a partir del atentado ha cambiado algún protocolo de defensa de los miembros del CNI. Por ejemplo, Sí, cambió, pero van 2 coches, 8 personas en 2 coches, sin ningún tipo de protección. No sé, ¿ha cambiado algo para decir? ¿Se ha aprendido algo a nivel, digamos, de protección? Sí. Sí. De hecho, hemos estado en misiones mucho más peligrosas, en zonas de conflicto en Afganistán. ¿Y ha habido alguna noticia de algún ataque? Entonces, ¿qué se ha hecho bien? Ya está. No sé si lo habrás comentado antes, pero ¿has tenido así miedo por la vida de tu hijo o de tu familia? No, ni por la mía, O sea, por la mía, dentro del proceso, sí, te da un ataque de pánico y de pronto te van a matar y no sabes por qué, pero bueno. Pero no, ese miedo a que les pase algo, no. Es un miedo que pierdes. De hecho, no soy especialmente temeroso. De hecho, mis hijos, imagínate, los 2 pequeños son azafatos y están todo el día volando, además volando vuelos de 14 horas, no te creas que son cercanos. Entonces, la vida les va a llevar por donde... Y además, que por mucho miedo que tengas, lo que les tenga que suceder les va a suceder, o sea, da igual. No es... No, pero me refiero cuando a lo mejor dentro de una misión o si había alguna amenaza de algo. No, eso, fíjate, esas cosas nunca. No, hombre, siendo militar y miembro del centro, que nosotros cuando actuaba ETA, ellos cuando montaban al coche, yo ya había revisado el coche, pero eso lo hago yo, pero no porque tenga miedo, es porque dentro de mis pautas de seguridad lo tenía que hacer. Pero eso es... Pero no es miedo, es mi vida. No, mi hijo no lo veía. No, porque tú no puedes transmitir todo eso. Entonces tú tienes que... La vida es más normal, entonces yo bajaba antes, revisaba el vehículo, y nos íbamos, ya está. Pero no es... Es una pauta más de las que incorporas a la vida y no le das importancia. ¿Y cómo le cuentas todo eso a tus hijos? No diciéndoselo. Ya, pero es que no tienes necesidad, no es difícil. No es difícil cuando se queda al final. Yo a mis hijos les decía, mira, vamos a ver, porque tampoco, tú le preguntas, tú sabes dónde trabajó tu padre, pues ellos sabían que yo era militar, que trabajaba en el Ministerio de Defensa y con temas de informática. Ya está. ¿Qué les voy a explicar? ¿Cómo se programa un ordenador? Pues no van a tener ni idea, da igual. Entonces, tampoco asumen una situación de información. Ellos sabían que yo viajaba bastante, pero ¿y qué has hecho? Pues nada, he estado de reuniones y ya está, o sea, que tampoco pasa nada. Porque el contenido de la reunión, aunque le contase la verdad, no se iban a enterar, o sea, que daba igual. ¿Usabais vuestros nombres reales o seudónimos? En las misiones no, los reales. Sí, después, es muy extraño, porque yo a la mitad, al 90%, menos a los compañeros allegados, nosotros nos cambiamos el nombre. Y yo no conozco, a mí me dicen, no, Felipe Gómez. Yo ni tengo ni idea quién es. Y es un tipo que tengo a 3 metros. Porque nos cambiamos el apellido es seudónimo, y no nos conocemos entre nosotros. Y sin embargo, cuando vas a trabajar a la calle, tienes que dar tu nombre real, porque tu documentación es la real. Es una cosa muy extraña, son cosas del centro. ¿Y nunca habéis tenido documentación así diferente? Como No, pero sí se puede. ¿Se podría hacer? Mi madre, de verdad, es una película. Hay cosas que son de película, pero que evidentemente son menos peliculeras de lo que salen en las películas, ¿eh? O sea, que no es... Que después te acostumbras. Tú te vas acostumbrando a circunstancias extrañas. Es que algún caso se ha dado que el fulanito que se cruza por medio de una calle con
un individuo que le llama Antoñito López. Y la mujer dice, ¿tú cómo que te llamas Antoñito? Claro, eso por eso. Y ya tienes que, ahí ya lo que tú les dicte y tal. A mí no se me ha dado el caso. Pero sí, yo sé casos que encontrarse en situaciones y decir, yo a usted no le conozco de nada, usted me está confundiendo. Es un tío con el que ha estado hablando 3 días antes. Sí. O sea, pero sí, se han dado casos. ¿Algo positivo que haya de la experiencia que te haya... Pues ya lo he contado todo, o sea, todo es positivo. Para mí todo es positivo, cosas negativas, pero de las que he aprendido. Entonces todo es positivo el conocimiento de la gente, el haber entrado en contacto con víctimas, el aprender a relativizar absolutamente, no todo, pero sí las cosas que a mí me afectaban. Yo no relativizo los problemas de los demás, relativizo los míos. ¿Y a nivel personal crees que como persona te ha hecho mejorar? Me ha hecho engordar. No, sí, evidentemente sí. Cuando pasas por una experiencia de estas, o eres un zote o algo mejoras. Yo no sé en qué sentido, lo que no te puedo calibrar es en qué sentido, pero no soy peor persona, que eso ya es bastante. Entonces, sí, yo he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo, de hecho. O sea, yo mi cálculo de vida, que es a los 150 años, es seguir aprendiendo hasta los 250. Después vendrá algo y lo joderá también, pero bueno, eso es. Pero básicamente es eso, sí, soy igual, o mi esencia es igual, pero, hombre, también tengo 58 palos, ya va siendo hora de que espabile y que vaya cogiendo un poquito de soltura, ¿no? Venga, más preguntas. ¿Y el fin de ETA cómo lo ves? Bien, en el sentido, vamos a ver, yo soy de la opinión de, yo soy de esta opinión que os voy a contar, que es mi opinión. A ETA la venció, porque a ETA se la derrotó el Estado de Derecho con el sistema judicial y la presión policial. Lo que venga a partir de ahora es política. Yo de política hablo cero, porque no va a aportar nada. Entonces, partiendo de esa base, la lectura que hagan los políticos de esa derrota es la de los políticos, no es la mía. Es más, digo la mía. Y no sé si querrás meterte ahí, porque claro, tú tienes muchas connotaciones. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué opinas del acercamiento de los presos a su domicilio? O que haya gente que presumiblemente a veces gobernando un eso partido? yo no puedo entrar en eso porque no tengo todos los parámetros. No puedo entrar porque no. El cumplimiento de las penas se cumplen de muchas formas. El tercer grado es una de ellas. Yo no soy quien. Hombre, me puede fastidiar, me fastidia, por supuesto. Pero no soy quien para determinar si eso se tiene que hacer o no. Lo digo como una persona que ha estado tan cerca de esto y tú dices, guau, y ahora... No, pero claro que duele, como en el mundo de las víctimas, cuando hay un tercer grado, eso es la revolución. Pero no tienes, o sea, te cabreas como una mona, pero no vas a llegar más allá, porque como ya está hecho, no va a cambiar el hecho. Entonces, tienes que ir... ya te digo que es un tema, además, que yo vivo tangencialmente porque soy presidente de una asociación de víctimas, que me afecta en la parte que lo veo un poco injusto porque ese tipo es un asesino no reinsertable. O sea, el concepto de prisión para reinsertarlo en la sociedad son mentiras. O sea, con esta gente no sirve. ¿Que me duele? Sí. ¿Que no puedo hacer nada? También. Entonces, pues, bueno, es el cabreo por el cabreo. De hecho, te cabrean mucho, pero no te sirve nada. ¿No? ¿Más preguntas? Venga, una más. El hecho de haber vivido esto, bueno, ya trabajar como presidente de la asociación y estar siempre contando que hay víctimas del terrorismo, ¿no? Te hace pensar como que un poco tu vida, es que no lo sé, pero lo pienso un poco así, no sé qué es lo que tú opinas. Se reduce un poco a haber sido víctima de ese momento. Ay, no, que va.
No, mi vida es esto y muchas cosas más, ¿eh? O sea, yo hago esto porque me ocupa tiempo, porque creo que es útil, pero no es mi vida es otra, son muchos componentes de vida. Además, yo no me siento una víctima del terrorismo, o sea, siendo víctima del terrorismo yo no me siento una víctima, no soy el patrón básico de víctima del terrorismo y no es el eje de mi vida, o sea, mi vida son muchas cosas. Entonces esto es una circunstancia más que me ha tocado vivir en mi vida, ya está. Que ahora, digamos que es el eje fundamental, hoy sí, pero cuando salga de aquí yo mañana he quedado con unos amigos, ¿verdad? Y yo mañana no soy víctima, o sea, una cosa es ser víctima porque por las circunstancias que has vivido, has pasado por un atentado, eres víctima de terrorismo, y otra cosa es hacer de eso tu eje de vida. Que eso ya, en vez de víctimas, pasamos de la víctima al victimismo. Y eso no es, yo no me siento una víctima, no me siento mal agraviado, y no es el eje de mi vida, yo no pienso en eso. No pienso en ser una víctima, en el hecho de ser víctima. Esto me acompaña toda mi vida porque es parte de mi vida, ya está, pero me acompaña como me acompañan otras muchas cosas. No me agobio, no es el eje, yo además desconecto y desconecto. Ni puede ser el eje. Que si no te conviertes en otra cosa. Vamos. Bueno, queremos